Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues el día de hoy traigo un video que va a estar hiper mega divertido. Hiper mega divertido, bueno, a lo mejor, pero no sé si sea hiper mega divertido, pero por lo menos sé que va a ser muy útil para ustedes. Y es porque si en algún momento les han llegado a recetar un antidepresivo y ustedes han dicho, ¿qué onda? ¿Por qué me lo recetaron? El día de hoy les traigo las respuestas a las 5 dudas más frecuentes que he encontrado que las personas tienen acerca de este grupo de medicamentos. Así es que, si te lo recetaron, mucho ojo, este video te va a encantar. La duda número 1 es, ¿cuánto tiempo me lo voy a tomar? Y sí, amigos, de verdad es que me lo dicen en las redes sociales, mis pacientes en el consultorio, en línea, me preguntan, doctora, ¿qué onda? ¿Qué padre? Ya me dijo que me voy a tomar esto. ¿Y cuánto tiempo? ¿No? O sea, una semana, un mes, un año, toda la vida. Bueno, hablando de los tiempos en los antidepresivos, el tiempo mínimo, o sea, mínimo, si a ti te recetaron uno de estos medicamentos son 6 meses, ¿de acuerdo? Tienes que hacerte a la idea, no digas un día, una semana, no. Los tratamientos más cortos son 6 meses. Ahora, de ahí puede variar de una persona a otra. Por ejemplo, hay personas que lo van a requerir durante 1 año, 2 años o 3 años. Esos esquemas son como los más comunes. ¿En qué nos basamos los psiquiatras para poderle decir a alguien, oye, tú te lo vas a tomar 1 año, te lo vas a tomar 2 años? Bueno, en primer lugar, si la persona ha sido la primera vez que tiene depresión o es un cuadro que nunca había presentado. Si has tenido muchos cuadros repetitivos de depresión, recaídas, aunque estuvieras tomando un antidepresivo, eso es un foco rojo de que entre más recaídas has tenido, probablemente requieras utilizar los antidepresivos durante un tiempo más prolongado, es decir, arriba de 6 meses. Por otro lado, la respuesta que tengas al antidepresivo. A lo mejor una persona le damos el primero, no sé, fluoxetina y le cae súper bien. Pero habrá otro grupo de personas que tenemos que combinar medicamentos, que lo tenemos que cambiar varias veces hasta que llegamos al punto en que la persona se empieza a sentir bien. Y a partir de entonces es cuando empezamos a contar el tiempo. Y ahí entonces ya podría pasar más y decir, bueno, y este esquema lo vamos a llevar a 1, 2, 3 años, ¿de acuerdo? Ahora, existe un grupo de personas que por buena suerte no es tan amplio, que va a ser necesario que tomen el medicamento por más de 3 años. Es más, hay un grupo de personas que tal vez tengan que tomar el medicamento para toda la vida. Ahora, esa no es la primera opción, pero puede suceder que literalmente no sea posible retirarlo, ¿no? Que la persona sienta cuando se suspende el medicamento, cuando se empieza la disminución y su cuerpo de alguna manera sí tenga esa dificultad para poder aprovechar la serotonina y otros neurotransmisores de forma adecuada, y por eso es que requiere el antidepresivo para sentirse bien, ¿no? Entonces puede variar de un momento a otro, pero lo más común, mínimo 6 meses, así es que déjenlo muy aquí en la mente. Duda número 2, ¿para qué sirve? Y se los digo porque a veces hay personas que me dicen, doctora, ¿pero por qué me mandó un antidepresivo si yo no me siento triste? ¿Qué onda con la doctora? Antidepresivo, depresión, yo no me siento triste, ¿por qué me lo manda? Bueno, los antidepresivos, y creo que una de las razones por las que he dedicado tanto tiempo a los videos aquí en hablar de este grupo de medicamentos es porque son medicamentos que sirven para muchísimas cosas. Es decir, no solamente para la depresión, pueden ayudar a disminuir la ansiedad, pueden ayudar a controlar de alguna manera como la situación de impulsividad, estos cambios bruscos en el estado de ánimo, pueden ayudarnos con el apetito, con el peso, también pueden servir, por ejemplo, en el déficit de atención o algunos tipos, por ejemplo, de problemas para memorizar algunas cosas, para ayudar a personas a lo mejor que tienen algún tipo de demencia, también para disminuir cierta irritabilidad, para personas con trastornos de la alimentación, anorexia, bulimia. O sea, la verdad es que pueden servir para un montón de cosas. Y una de las razones es porque acuérdense que nuestro cerebro no es que separe la forma en la que trabaja, sino que son muchos neurotransmisores que de alguna manera se retroalimentan entre unos y otros, y eso permite que un medicamento pueda ayudar en varias funciones, ¿no? Entonces, los antidepresivos sirven para un montón de cosas, así es que la principal indicación es la depresión y la ansiedad, pero si tú no sientes que cumplas propiamente con esas características, pero te recetaron un antidepresivo,
relax. Es un medicamento que sirve para muchísimas cosas, así es que lo más seguro es que esté bien indicado. ¿Y te has preguntado si los antidepresivos pueden ser adictivos? Antes de saber la respuesta, recuerda suscribirte a mi canal y dejar todos los comentarios y dudas que tengas sobre salud mental. Y ahora sí vamos a contestar. ¿Los antidepresivos pueden hacernos adictos? Lo voy a tener que tomar toda la vida. De verdad es que eso da un temor así de terror. Y yo no sé, o sea, me gustaría así como que viajar en el tiempo y saber de dónde vino esa duda de los antidepresivos, porque muchísimas personas me dicen que les han dicho que se van a hacer adictos y demás. Yo he pensado que tal vez ha sido por la confusión entre lo que es un antidepresivo y otros tipos de medicamentos. Aquí yo también los invitaría a ver varios videos que tengo sobre antidepresivos. Hay una lista de reproducción en el canal que se llama Medicamentos, donde hablo de diferentes antidepresivos. Hay un video que hablo acerca de cosas específicas de los antidepresivos. Entonces, échenle un ojo porque la verdad, medicamentos clonazepam, alprazolam, bromazepam, esos no son antidepresivos, son otro grupo de medicamentos. Los antidepresivos no causan adicción, no causan dependencia. Los más comunes son los famosos ISRS, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, y me refiero a medicamentos como la fluoxetina, la sertralina, el citalopram, escitalopram, la paroxetina, la mirtazapina. Hay un montón y en especial ten confianza si te lo recetó un psiquiatra. Recuerda que son un grupo de medicamentos muy seguros y muy útiles y súper utilizados por los psiquiatras. Así es que, con confianza. Duda número 4. Me sube de peso. Ay, sí. La verdad es que todas las personas, bueno, no todas, pero muchos sufrimos que me sube, que me baja el peso, ¿qué será? Y si aparte, imagínense, tengo una situación de depresión y comí de más y ahora, ¡pum!, subí de peso y que me den algo que me va a subir de peso más, pues no suena padre, ¿no? Ahí hay una pequeña detalle con los antidepresivos, ¿no? Estos medicamentos en global, o sea, se han hecho estudios en donde han dicho, bueno, una persona que nunca había tomado un antidepresivo y cuando lo empieza a tomar sube de peso, en general sí se ha visto que pueden hacer que las personas aumenten de peso, ¿no? En general, aunque, ahí viene el aunque, va siendo caso por caso, ¿no? Hay algunos antidepresivos que hacen que uno tenga una ganancia de peso menor o que no tenga ganancia de peso literalmente, y hay otros que sí lo provocan más. Les he platicado mucho de la mirtazapina, que es un medicamento que es muy bueno, que es muy efectivo, que ayuda a dormir y demás, pero de los detallitos que tiene es que hace que aumente uno de peso, ¿no? Entonces ese medicamento pues es uno de los antidepresivos y tiene ese detalle, pero por ejemplo también la fluoxetina, la sertralina, el escitalopram son medicamentos que se ha visto que prácticamente no aumentan mucho de peso a la persona, o hay personas a las que no las aumenta de peso, y es más que por ejemplo personas que llegan a subir de peso por tener atracones, al disminuir la impulsividad esto puede ayudar a que al contrario bajen de peso, ¿no? Entonces la verdad es que hay personas a las que sí les puede aumentar el peso, pero habría que ver también una cuestión del riesgo-beneficio, ¿no? Si yo no me estoy sintiendo bien, digo, bueno, voy a tomar un medicamento, a lo mejor me va a subir un poquito de peso, podría ser un efecto adverso, pero me voy a sentir mejor. Y también no casarnos con esa idea, porque existen muchísimas personas que lo toman y no suben de peso, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una duda que tenía que aclararles en cuanto al peso. Y la quinta duda, súper común. ¿Cuál es el mejor antidepresivo? O sea, ¿es venlafaxina, desvenlafaxina, citalopram, sertralina? ¿Cuál me tomo? ¿No? ¿Qué se ha encontrado en los estudios? Que todos los antidepresivos en general tienen una respuesta muy similar. Es decir, cuando comparan porcentajes, tenemos tantas personas con depresión, les damos este antidepresivo y la respuesta que tienen pues es muy similar entre fluoxetina, venlafaxina, hasta los tricíclicos como amitriptilina. Es decir, se ha visto que las personas tienen buena respuesta a los antidepresivos y que no se ha encontrado como tal un antidepresivo que dijéramos, no, es que si te tomas con eso se te va a quitar la depresión. Hay algunas ventajas entre unos y otros, hay algunos más nuevos, algunos que tienen menos efectos adversos, algunos que son más tolerables, algunos que hacen efecto un poco más rápido, algunos que pueden permitir que haya menor número de recaídas, algunos que ayudan más para la ansiedad o que pueden ayudar más a tener un efecto activador. En eso podrían variar, pero es
el momento, y esa es la razón por la que cuando se da un tratamiento, pues no es tan fácil que una persona diga, no, pues si tengo depresión me tomo X antidepresivo. Se toman en cuenta una serie de factores para ir viendo cómo la persona responde, y también durante el tratamiento, lo que decíamos, no es raro que a veces se tenga que agregar otro medicamento, que de repente se tenga que cambiar el tratamiento, que se tengan que dar varias combinaciones de antidepresivos. Entonces, en ese sentido, no hay un mejor antidepresivo. O sea, si tú estabas diciendo, ya ahorita ya saqué la libretita, esta es la panacea de los antidepresivos, todavía no existe, y en lo personal creo que es algo que no va a existir, porque la mente humana, nuestras emociones y la respuesta en la que trabaja nuestro cerebro es tan variable que esa es la razón por la que hay diferentes medicamentos que pueden ayudar a que nosotros nos sintamos mejor. Y por supuesto, también recuerden que aparte de los antidepresivos hay que echarle coco, y la psicoterapia ayuda un montón. Amigos, espero que este video les haya gustado, que les haya servido. Yo soy Fanny Psiquiatra, les mando un beso, muchos abrazos y por supuesto, nos vemos en el próximo. Para quienes no me conozcan, me presento con ustedes, soy Fanny Psiquiatra y definitivamente soy apasionada de explicarles cosas acerca de la salud mental. Y una pregunta que creo que a muchas personas les causa dolor de cabeza es: ¿qué antidepresivo me tomo? Es decir, ¿me puedo tomar un genérico? ¿Me puedo tomar uno de patente? ¿Cuál me caerá mejor? ¿Me va a hacer algún daño? ¿Me va a funcionar? ¿Me va a dar efectos adversos? Entonces, en este video, en primer lugar, les voy a explicar el gran mito, la diferencia que existe entre los medicamentos de patente y los medicamentos genéricos. Y después les voy a dar una sorpresita acerca de aquellos antidepresivos que se ha visto que son seguros y que podemos encontrar en el mercado. Y bueno, en primer lugar vamos a hablar acerca de la diferencia entre los genéricos y los de patente. Estoy segura que así apuesten lo que sea, pero todos o prácticamente todos los que están viendo este video en algún momento han tomado un medicamento genérico. Y eso es porque los medicamentos genéricos son súper, hiper, mega comunes. Uno de los principales mitos que hay acerca de este grupo de medicamentos es que se piensa que, pues no sé, si es un medicamento genérico, pues va a estar en una cajita que no tiene como tal una marca. Pero realmente eso no es cierto. Los medicamentos de patente nos referimos a aquellos que son producidos como quien dice la molécula original que crea un laboratorio después de muchos años de investigación. Y en verdad que son muchísimos años. O sea, para que un laboratorio pueda desarrollar un medicamento puede llegar a tardar, dicen, desde 10 hasta 20 años en desarrollarlo. Y los que crean ese medicamento tienen la patente durante 20 años. ¿Eso qué quiere decir? Que durante 20 años no van a poder otros laboratorios realizar un medicamento igual. ¿De acuerdo? Es decir, no pueden utilizar la fórmula y la fórmula no está a la venta. Después de que ese tiempo pasa, la patente se libera. Y entonces cualquier otro laboratorio puede comprar la patente y realizar un medicamento genérico o similar, que realmente es lo mismo, ¿no? Porque a veces dicen, no, es que yo no compro el genérico, compro el similar, yo no compro el similar, compro el genérico. Realmente nos estamos refiriendo a lo mismo. Y dentro de estos medicamentos genéricos ya se les pueden poner marca. Es más, existen genéricos con marca y sin marca, pero siempre, o la principal diferencia, es que nos vamos a referir que cuando ya es un genérico es porque el que lo está realizando o elaborando ya no fue el dueño de la patente, es decir, el primero que elaboró o que inventó o diseñó ese medicamento. ¿De acuerdo? Entonces, eso es súper importante y por eso les digo que seguramente ustedes han llegado a tomar un medicamento genérico porque hay muchísimos en el mercado, es decir, son muy, muy, muy comunes y hasta cierto punto es bueno porque eso permite que se pueda acceder económicamente a medicamentos cuando ya se fabricaron y que no tenga solamente el monopolio un solo laboratorio y que entonces los costos se elevarán muchísimo. Ahora, ¿cuál es la principal diferencia, ¿no? O sea, ¿cómo puedo yo saber este medicamento es genérico, este medicamento es de patente y cuál es mejor? Bueno, en primer lugar, lo que tiene que ser importantísimo es ver que estos medicamentos son bioequivalentes. Y esa palabra, así, bioequivalencia, tienen que tener así como súper metida en su cabeza porque es súper, súper importante. ¿Qué significa que un medicamento sea bioequivalente a otro? Justamente significa que ese medicamento va a absorberse, a distribuirse y por lo tanto a tener la misma concentración, eficacia y seguridad que el otro medicamento.
Es decir, para que un medicamento se pueda decir que es bioequivalente, significa que se le realizaron una serie de pruebas dentro del laboratorio donde se vio al tomarlo su absorción, su distribución en nuestro cuerpo y la curva a la que llegó, es decir, la cantidad de medicamento que hubo en cierto momento en el cuerpo es igual o lo más similar posible a la cantidad de medicamento que tendría el de patente, por así decirlo, y por consecuencia el resultado o el efecto que va a tener va a ser el mismo y que va a ser seguro porque no va a tener niveles de toxicidad o de algo que pudiera causarnos algún tipo de daño. Entonces, eso es importante decirlo, de un país a otro pueden variar las leyes que dicen cómo es que un medicamento puede ser genérico o puede comprar la patente o cómo es que puede salir al mercado. Por ejemplo, de los más estrictos, por supuesto, es Estados Unidos, donde las pruebas que hace la FDA dicen tiene que ser exactamente la misma molécula, tiene que estar en la misma presentación, es decir, si aquí es pastilla, tiene que ser también una pastilla, no la pueden cambiar por cápsula y se hacen pruebas muy estrictas. En otros países, por ejemplo aquí en México, se realizan pruebas de bioequivalencia y entonces en ese sentido tenemos que estar seguros los mexicanos porque es algo que regula la COFEPRIS y que ve que un medicamento que sale al mercado sea bioequivalente. Ahora, en específico, hacia los antidepresivos, les cuento que hay listas de medicamentos en las que se dice qué medicamentos son a los que se les tuvieron que hacer pruebas de bioequivalencia y a qué medicamentos no. Entonces está padrísimo. Yo dije, oye, ¿qué onda? Pues vamos a hablar de los antidepresivos. A los antidepresivos les harán pruebas de bioequivalencia aquí en México. Y si quieres saber si realmente a los antidepresivos aquí en México les hacen pruebas de bioequivalencia, antes de eso recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para que te puedan llegar las notificaciones de cuando tenemos un nuevo video. Y bueno, ahí viene la parte interesante. Bueno, ¿qué creen? Sí, definitivamente por norma oficial, a los antidepresivos que se comercializan aquí en México, sí es necesario hacerles pruebas de bioequivalencia. Y dentro de los que encontré en la lista son así como de los antidepresivos que son los caballitos de batalla y que utilizamos más: fluoxetina, sertralina, citalopram, escitalopram, venlafaxina y mipramina. Entonces, si tú estás tomando alguno de estos antidepresivos, que en general son los más comunes, tienes que tener mucha tranquilidad de que para que este medicamento tú lo puedas comprar en México en un genérico, significa que a ese medicamento se le hizo un estudio de bioequivalencia para que pudiera salir al mercado. Entonces, eso es importante. Ahora recuerda, hay genéricos con marca y sin marca. Es decir, un genérico no es solamente, es que este es el que me venden en el centro comercial y que dice nada más la sustancia activa, fluoxetina. No, también existen muchas marcas de genéricos. Es decir, los únicos realmente patentes sería el que hizo la fórmula de ese medicamento, que se los juro que a veces uno ya de algunos lo conoce, de algunos se conocen, pero uno ya fue hace tanto tiempo y ya hay tantísimos genéricos con marca que ya ni se sabe quién fue como que el verdadero creador de la molécula, ¿no? Entonces, eso tenemos que tomarlo en cuenta. Ahora, ¿tengo que preocuparme por los medicamentos genéricos o no? Bueno, en general hay que tomarlos con confianza y en específico sobre los antidepresivos hay que hacerlo, yo diría, con mucha tranquilidad en cuanto sabemos que son medicamentos que sí tienen estudios de bioequivalencia. Hay algunas notas especiales, por ejemplo, en hablar sobre algunos medicamentos que tienen un estrecho margen terapéutico o dosis crítica. Y esos detallitos de esos medicamentos son justamente aquellos que, imagínense, la molécula es tan chiquititita que al hacer una variación muy mínima sí podrían traer algún cambio en los efectos que tienen en el cuerpo, en algún momento en la dosis crítica llegar a tener algún tipo de intoxicación. Y hay una lista de estos medicamentos que yo les voy a compartir ahí en la descripción del video, principalmente digoxina, warfarina, que son, estamos hablando de un anticoagulante, de un antiarrítmico. Por otro lado también, por ejemplo, algunos medicamentos en cuanto a la psiquiatría, como el litio, están en esta lista, también el ácido valproico, la fenitoína, la clozapina. Pero estos medicamentos que les menciono al final son medicamentos que se usan por psiquiatría, algunos son antiepilépticos, uno es un antipsicótico,
pero no son antidepresivos. Acuérdense que por eso es importante hablar de los grupos de medicamentos. Los antidepresivos no están en ese grupo de estrecho margen, ni tampoco de dosis crítica. Están dentro del grupo de medicamentos que es necesario hacer un estudio de bioequivalencia, y eso creo que está padrísimo porque permite que los antidepresivos que se comercializan como genéricos pues ya tengan estos estudios y podamos usarlos con tranquilidad. Ahora, aquí va creo que lo más importante del video. ¿Los recomiendo o no los recomiendo? O sea, ¿qué hago? ¿Me tomo el genérico? ¿Me tomo el de patente? Bueno, la verdad es que la gran diferencia que tienen estos dos grupos de medicamentos, aquí se los voy a enseñar. Tenemos, miren, nuestras pastillitas. Chana, Juana, ¿cuál es mejor? Lo echamos para arriba. Bueno, en general, estos medicamentos, la gran diferencia es el precio. Entonces, si queremos confiar en una cuestión de la bioequivalencia, ¿no?, y al mismo tiempo en la regulación que hay por parte de las autoridades de salubridad, tendríamos que ver cuál medicamento es realmente el que se ajusta mucho más a nuestro presupuesto. Por ejemplo, si acudimos a una institución pública, tomar el medicamento que nos da la institución pública y tener la tranquilidad que es un medicamento que tiene un estudio, que tiene que darme la misma eficacia, que tiene que tener la misma respuesta en mi cuerpo y que tampoco me va a dar efectos adversos mayores. Porque a veces cuando tomamos un antidepresivo, algo que vemos, lo que más nos preocupa, ¿qué me va a pasar? ¿Me va a dar un efecto adverso? No va a cambiar esto porque nosotros cambiemos de una marca a otra, porque probablemente la mayoría de las marcas que utilicemos sean genéricos con marca, ¿de acuerdo? Y a lo mejor el de patente, pues no, porque está mucho más elevado, o a lo mejor digo, yo puedo costearlo, puedo comprarlo. Pero si no es tu caso, no te me claves con eso. Puedes tener una muy buena respuesta con los medicamentos genéricos, con los antidepresivos genéricos. Así es que lo mejor es poder tomar tu tratamiento por el tiempo necesario y que eso no sea una preocupación más para que te sientas ansioso, porque entonces ya te estás tronando los dedos para comprar el medicamento, ¿vale? Amigos, pues espero que yo haya resuelto esta duda con ustedes, que ya no le tengan tanto miedo a los genéricos y por supuesto a los antidepresivos, para nada. Por favor, déjenme aquí en los comentarios, ¿ustedes cómo les ha ido, no? O sea, ¿si han sentido una diferencia cuando cambian de marca? Cuéntenmelo y vamos a ver cuál es la diferencia. Yo soy Fanny Psiquiatra, los veo pronto y nos vemos. Bye. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues hoy vamos a hablar acerca de, ¿por qué no?, mi tema favorito, los antidepresivos, pero no solamente de los antidepresivos, sino de aquellos pequeños truquitos que hacemos los psiquiatras para que los antidepresivos actúen de una mejor manera. ¿De acuerdo? Muy importante, este video no significa que tú te automediques ni que digas, ahora voy a hacer aquí mis menjurjes o mis combinaciones de medicamentos, sino que más bien si tu psiquiatra te hace alguna de estas recomendaciones, no digas, ay, ¿qué onda? ¿Por qué me mandó más medicamentos? ¿O por qué me hizo eso? Sino que veas que es algo común que los psiquiatras podemos hacer para potenciar el efecto de un antidepresivo cuando esto es necesario. Bueno, en primer lugar, lo vamos a dividir en 5 tipos o 5 estrategias que los psiquiatras llegamos a utilizar para potenciar los antidepresivos. Entonces, voy a estar explicando por qué es que se llega a utilizar alguna de estas. Cabe mencionar que hay pacientes que no lo requieren y que a lo mejor te mandan hasta una dosis bajita de antidepresivo, o que a lo mejor podría ser que no requirieras este tipo de medicamentos, y eso está padrísimo. Pero si el antidepresivo no está funcionando de manera adecuada, no estás teniendo toda la respuesta que se requiriera, probablemente el psiquiatra utilice alguna de estas formas o estrategias. La primera, sí amigos, parece lógica, pero a algunos les causa extrañeza, pero es aumentar la dosis. Sí, aumentar la dosis. Se los explico porque a veces hay pacientes, hasta de mis mismos pacientes, que me dicen, no, Fanny, ¿por qué me subiste la dosis del antidepresivo? Bueno, esto pareciera extraño, pero realmente es una estrategia muy común para potenciar el efecto. No significa que si tienes depresión y entonces te tomas kilos de un antidepresivo, eso va a hacer que se te quite más rápido, pero lo que sí es una realidad es que tenemos algo que se llama rango de dosis terapéutica. Eso quiere decir que hay una dosis mínima y una dosis máxima que sin que cause ninguna intoxicación. En los estudios se ha visto que la mayoría de las personas tienen una buena respuesta con ese medicamento. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Estoy tomando fluoxetina y inicialmente mi psiquiatra me mandó 20 miligramos. Y resulta que, bueno, voy un poco mejor, pero no al 100%. Fui con el psiquiatra y ahora me dijo que tomara 40 miligramos. Ok, esa es una estrategia para potenciar el efecto.
¿de acuerdo? Vamos a poder ir ajustando la dosis y, por ejemplo, con la fluoxetina, te la pueden aumentar bastante, 20, 40, 60, 80, hasta 100 miligramos y no habría ningún problema. No está padre tener que tomarte muchas pastillas, lo ideal es que pudieras tener una buena respuesta con una dosis bajita, pero se vale y esto puede ser algo que haga el psiquiatra. Segunda estrategia, agregar otro antidepresivo. Sí, mis queridos amigos, de verdad que esta es una estrategia que se utiliza muchísimo, creo que es de las más utilizadas o en lo personal es la que yo llego a utilizar más, que es que un paciente que está tomando un antidepresivo que a lo mejor no tiene una buena respuesta o la esperada, nosotros podamos agregarle otro antidepresivo. Ahora, hay un dato curioso, regularmente ese otro antidepresivo tiene que ser de otro grupo de antidepresivos. ¿A qué me refiero con eso? Nosotros hemos platicado de ciertos antidepresivos que pertenecen al grupo de los ISRS, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Por ahí te invito justamente a ver esta lista de reproducción donde habla acerca de antidepresivos, ¿vale? Son un montón de videos que son sobre antidepresivos, creo que te van a ayudar muchísimo. Pero bueno, independientemente de eso, ¿qué les platico? Los ISRS son los más comunes y a la mayoría de los pacientes hoy en día les prescribimos ese tipo de antidepresivos. Pero ¿qué pasa? Va a haber un grupo de pacientes que eso no va a ser suficiente y que de todas maneras no van a tener la respuesta que el psiquiatra o el paciente esperaría. Entonces, en esos casos se puede agregar otro antidepresivo, por ejemplo, un antidepresivo del grupo de los duales, que para que lo entiendas de una manera sencilla, significa que estos antidepresivos actúan no solamente sobre serotonina, sino también sobre noradrenalina, que es un neurotransmisor que está muy involucrado en los trastornos depresivos. Ahora, por otro lado, también existen otros antidepresivos que pertenecen a otros grupos, medicamentos como el bupropión o la mirtazapina. Estos antidepresivos también llegan a utilizarse como un potenciador. Entonces no va a ser raro que tú a lo mejor estás tomando sertralina y citalopram y que resulta que no están las cosas al 100% y tu psiquiatra te dice, oye, te voy a agregar venlafaxina o te voy a agregar bupropión o te voy a agregar mirtazapina. Eso es algo que se hace para potenciar el efecto y que a lo mejor si solo se estaba actuando sobre cierto neurotransmisor, ahora se tenga un efecto sobre otros neurotransmisores. Ahora, ¿cómo es que el psiquiatra elige cuál? Bueno, eso es algo mucho más complejo. Seguramente después tendremos un video sobre las elecciones del antidepresivo, no las elecciones de gobierno, las de los antidepresivos. Pero bueno, para fines prácticos el psiquiatra se basa mucho en los síntomas, en la tolerancia que tiene el paciente y al mismo tiempo a lo mejor la historia que ha tenido con ciertos medicamentos, ¿vale? Pero es otro boleto, tú solamente tómalo en cuenta, que regularmente se pueden sumar 2, regularmente de diferente grupo. Tercera estrategia, agregar un modulador del estado de ánimo. Te recomiendo mucho un video que hice hace algún tiempo que se llamaba Moduladores de las Emociones y justamente hablo de este grupo de medicamentos que sirven para modular nuestras emociones tal cual. Es decir, que si de repente nos enojamos como Hulk o que en algunos momentos nos podemos sentir súper ansiosos como maracas, se ha visto que hay algunos medicamentos que hacen que hoy estas emociones no sean tan extremosas, ¿de acuerdo? La mayoría de las veces son medicamentos que pertenecen al grupo de los antiepilépticos, es decir, inicialmente se crearon como medicamentos para la epilepsia y funcionan como tales. Estoy hablando de medicamentos como el valproato de magnesio, la carbamazepina, el ácido valproico, etc. Hay muchísimos. Ahora, ¿qué pasa? Esos medicamentos resulta que se pueden agregar junto con un antidepresivo. A lo mejor, no sé, tú estás tomando sertralina y tu psiquiatra te mandó aparte gabapentina o pregabalina y dices, ¿por qué me mandó eso? ¿O por qué me dio topiramato? Bueno, resulta que estos medicamentos pueden ayudar para varias cosas. Una, para ayudar a regular las emociones, que a lo mejor no sean tan intensas de alguna manera. Muchas veces también pueden tener otros efectos adyuvantes como disminuir a lo mejor ciertos dolores musculares, tensiones o al mismo tiempo ayudar a que podamos dormir mejor y como un plus, que es de lo que hablamos en este video, potenciar el efecto del antidepresivo. Entonces se utilizan con bastante frecuencia y en general con muy buena respuesta para los pacientes que lo requieren. Cuarta estrategia, agregar un antipsicótico.
Sí, amigos, hay ciertos medicamentos que se llaman antipsicóticos que yo siempre les he dicho, bueno, estos medicamentos fueron creados justamente para personas que tenían esquizofrenia, que tenían trastorno bipolar, se utilizan hoy en día para este tipo de trastornos, pero también pueden servir para personas que tienen trastornos de ansiedad, de depresión o a lo mejor algún tipo de trastorno de déficit de atención o algún problema en el control de impulsos, etc. En general, los antipsicóticos pueden variar mucho de uno a otros, pero una característica que tienen es que actúan sobre un neurotransmisor que se llama dopamina. Y ahí viene ese pequeño secreto de por qué es que se llegan a utilizar como potenciadores de los antidepresivos. ¿Por qué? Porque justamente se ha visto que la dopamina es un neurotransmisor muy involucrado en las situaciones de depresión o ansiedad. ¿Y eso por qué lo vieron? Justamente por la creación de ideas. Cuando nosotros tenemos depresión o ansiedad, tenemos pensamientos o ideas catastróficas, negativas, y a veces pueden llegar a ser tan molestas que uno dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, eso tiene que ver con nuestros procesos de pensamiento y si los viéramos de alguna manera práctica, con la dopamina. Entonces, medicamentos que actúan sobre dopamina en dosis bajas se ha visto que tienen una buena respuesta en pacientes con depresión resistente o pacientes que no tienen buena respuesta a solamente un antidepresivo. Así es que es algo que funciona. Por ejemplo, hace muchos años, hoy en día ya en México ya ni lo venden, no sé por qué, pero existía una combinación de fluoxetina con olanzapina y es donde vamos a llamar como de estos pioneros que empezaron a ver esas combinaciones de antipsicóticos en dosis bajitas con antidepresivos. Hoy en día se pueden utilizar muchos, así es que no te parezca raro que tu médico te recetó olanzapina, quetiapina, aripiprazol, risperidona y tú dices, ¿por qué me prescribió eso cuando lo googleaste? O sea, no te preocupes, en dosis bajas pueden ser una muy buena opción para potenciar el antidepresivo. Y el quinto punto. Este quinto punto, mis queridos amigos, este quinto punto no viene en las guías clínicas, así de, oye, ¿dónde está? En ese libro de farmacología no está escrito, pero es una realidad. Y el que yo considero que es un excelente potenciador de los antidepresivos no es otra cosa más que la psicoterapia. Sí, mis queridos amigos, para todos aquellos que me preguntan, oye Fanny, yo no quiero tomar medicamentos, ¿qué tratamiento o qué me recomiendas para tratar la depresión o la ansiedad? Te lo juro que no te voy a mandar a Reiki, tampoco te voy a decir que te pongas a hacer ejercicio los 365 días del año, sino que más bien inicies un proceso psicoterapéutico. La psicoterapia llevada de una manera adecuada, es decir, no en un café en la esquina, no con la tía, sino por un profesional experto en psicoterapia, que muchas veces puede ser un psiquiatra, un psicólogo, alguien dedicado a otra profesión, pero que tenga una formación como psicoterapeuta, puede ayudarte a entender mejor tus emociones, regularla y no solamente eso, literalmente a ir modulando la emoción, ¿de acuerdo? Una de las teorías básicas de por qué llegamos a tener depresión o ansiedad tiene que ver con todas esas emociones y pensamientos que no están procesados y muchas veces ni siquiera identificados. ¿Y qué pasa? Se los he platicado miles de veces. Es como si ustedes agarran una caja, echan un gato y lo encierran, ¿no? No, pues aquí no pasa nada, ¿no? Pero de repente escuchas así como que alguien está azotándose, maulla, rasguña. Hay un problema. Exactamente lo mismo pasa con la ansiedad, lo mismo pasa con la depresión. Son situaciones que están ahí guardadas, hacen que nuestro cerebro ya trabaje de una manera diferente, pero que otra forma de afrontarlas justamente tenga que ver con el entendimiento de nuestras emociones y el poder traerlas hacia la palabra y hacia nuestro consciente. Entonces, la psicoterapia es muy útil, existen muchas diferentes estrategias. Regularmente estamos hablando de psicoterapia cognitivo-conductual, psicoterapia psicoanalítica, psicoterapia interpersonal, psicoterapia sistémica. Hay muchísimos y muchísimas vertientes de la misma, pero lo importante es que tú te puedas sentir a gusto, puedas ir entendiendo tus emociones poco a poco y son un potenciador de los antidepresivos. No significa, oye, voy a ir a terapia y me habían mandado el citalopram, ya no me lo voy a tomar. Haz las dos cosas. Toma el antidepresivo, sigue acudiendo con tu psiquiatra, pero no eches la psicoterapia de lado. Porque se ha visto, comprobado, que la mejor respuesta que puede tener un paciente cuando está en tratamiento por depresión o ansiedad no es el que toma solo medicamentos, no el que va solamente a terapia, sino el que hace las dos cosas. Amigos, espero que este video les haya servido, estos pequeños consejos, estos 5 tipitos. De verdad, en especial el último, no lo echen en saco roto porque yo sé que
y de repente le sacan un montón, pero ayuda, ¿no? Y no tiene por qué estar peleada la parte farmacológica, la psicoterapéutica. Al contrario, se tiene que trabajar de forma conjunta. Y bueno, como siempre, yo les mando un beso, un abrazo, todo mi cariño. Recuerden seguirme en todas las redes sociales, suscribirse a mi canal. Me pueden encontrar como Fanny Psiquiatra y, por supuesto, sugerirme de qué otros temas quieren que hablemos aquí en el canal. Les mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo. Como ustedes saben, en varios videos aquí en el canal hemos hablado sobre los antidepresivos. Es un tema que me encanta. Tengo que confesar que es un medicamento o un grupo de medicamentos que utilizo muchísimo, que no solamente yo, sino muchos de los psiquiatras los consideramos nuestro caballito de batalla, porque los principales trastornos que vemos pueden ser la depresión y la ansiedad. Y ahí el de primera elección son los antidepresivos. Pero el día de hoy este video es diferente. Decidí hablarles justamente de los efectos adversos, porque pues he visto muchísimos comentarios que me dejan aquí en el canal donde me dicen, ay, pero doctora, ¿por qué no nos habla de los efectos adversos? O me dicen, no, casi esos antidepresivos son cosa del diablo, ¿no? O sea, casi nos quiere envenenar con ellos, ¿no? Entonces, vamos a hablar, porque siempre todo tiene un lado blanco, todo tiene un lado oscuro, y por supuesto que los antidepresivos pues no se salvan, ¿no? Todos tienen su lado positivo, pero también su lado negativo. Entonces, eso lo vamos a hablar aquí en el canal el día de hoy. Primero, vamos a aclararlo, ¿no? Recuerden que los psiquiatras somos médicos inicialmente, es decir, tenemos una especialidad justamente en el área de la salud mental, de las emociones, de la conducta, etcétera. Pero ahí viene el detalle. Todos los médicos pues prescribimos fármacos, medicamentos, tal cual. Y en especial, yo diría que los medicamentos que se recetan en el área de la psiquiatría tienen un tabú y hay una serie de prejuicios enorme, ¿no? al respecto de los mismos. Como ustedes saben, por lógica, los médicos utilizamos a los medicamentos, así como su nombre lo dice, justamente como nuestras herramientas de trabajo para poder ayudar a las personas a sentirse mejor, a disminuir los síntomas o, ¿por qué no?, en algunas ocasiones a curar las enfermedades cuando esto es posible. Los psiquiatras derivamos, o la psiquiatría deriva de la medicina, y por esta razón es que utilizamos medicamentos, ¿no? Pero en especial, los medicamentos que se utilizan dentro de la psiquiatría tienen un prejuicio, un tabú, una mala fama terrible, ¿no? Y por supuesto que los antidepresivos pues no se salvan de esta historia. Primero vamos a aclarar, y quiero empezar con eso la explicación. Todos los medicamentos, todos pueden tener efectos adversos, todos. Es más, el día de hoy les voy a hacer una apuesta, ¿no? Yo se lo digo a mis pacientes cuando van al consultorio, cuando los veo en la consulta en línea, les digo, a ver, le apuesto que tiene un efecto adverso cualquier medicamento. Vamos a pensar en el más inocuo, es decir, el que ustedes digan, ay, ese cualquiera se lo toma, o todos prácticamente lo hemos tomado alguna vez. Y vamos a ver que tenemos reportados efectos adversos. Y no es un medicamento de psiquiatría, ni antidepresivo, ni nada. ¿Cuál es este? Por ejemplo, vamos a pensar, ¿qué les parece? El paracetamol, ¿no? Vamos a ir justamente aquí a nuestra queridísima búsqueda del paracetamol. Y vamos a ver, o sea, ¿quién no se ha tomado un paracetamol? Seguramente habrá alguna persona que pudiera ser alérgica al paracetamol, pero eso regularmente no es lo común, ¿no? Entonces, vamos a hacer la búsqueda justamente del paracetamol. Vamos a irnos con el buen amigo Google, que ustedes saben que puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, porque a veces pues nos hace las travesuras, ¿no? Que le podemos creer demasiado, o no simplemente creer demasiado, sino de repente malinterpretar las cosas, ¿no? Entonces, vamos a poner aquí paracetamol, que decimos que es algo como súper común, y vemos que, miren, ya aquí estuvimos buscando a varios medicamentos, pero por ejemplo, miren, esta página es de la Facultad de Medicina de la UNAM. Aquí, para los que estén en otro país, es la Universidad Nacional Autónoma de México, es la universidad más grande de México, y bueno, aquí tienen como un vademecum, ¿no?
nos dice algo tan simple como paracetamol, el medicamento que ahí se está utilizando, que si puede utilizarse o encontrarse en solución, en tabletas, de qué gramajes, las contraindicaciones, o sea, fíjense, es algo tan simple como el paracetamol puede tener contraindicaciones como la hipersensibilidad, es decir, ser alérgico a este medicamento, es decir, todos podríamos ser alérgicos a cualquier medicamento, hasta el paracetamol, así. Y por supuesto que hay que tener ciertas precauciones generales y además de eso, fíjense, por ejemplo, en el embarazo, la lactancia, aquí dice categoría, ¿no?, de riesgo. Eso justamente de la categoría de riesgo, pues se refiere a si se puede utilizar en el embarazo o no. Regularmente cuando uno está embarazada, lo más recomendable es que pues no tome uno prácticamente nada más que autorizado por el ginecólogo, porque no es como lo adecuado, ¿no? Y después vamos a ver, dice, fíjense, reacciones secundarias y adversas. O sea, hasta el paracetamol tiene reacciones secundarias y adversas. Y fíjense, paracetamol ha sido asociado al desarrollo de neutropenia, agranulocitopenia, pancitopenia o leucopenia. Es decir, nos puede disminuir las células blancas o de defensa de la sangre a alguna persona. Podría causar algo tan grave, ¿no? De esa manera. O también se han reportado náusea, vómito, dolor epigástrico, somnolencia, es decir, estar como adormilado, ictericia, ¿no?, que nos pongamos amarillos, anemia hemolítica, daño renal, hepático, neumonitis, erupciones cutáneas y metahemoglobinemia. O sea, si ustedes se dan cuenta, podría causar muchísimos efectos adversos. El uso prolongado de dosis elevadas de paracetamol puede ocasionar daño renal. Prácticamente todos los medicamentos, si los utilizamos en dosis elevadas, es decir, que no son las dosis terapéuticas, podrían causar daño renal o daño hepático. Eso es así como de ley. Y una persona que ya tuviera algún daño hepático o renal previo, pues también podría haberse afectado por el uso del paracetamol, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? O sea, les quise mostrar aquí a nuestro queridísimo amigo paracetamol. ¿Por qué? ¿Quién en algún momento no ha tomado una tableta de paracetamol o a lo mejor ha tomado algunas gotitas de este medicamento porque lo requiere, ¿no?, de alguna manera? Por allí habrá algunos que me digan, no, yo por eso jamás he tomado ni siquiera paracetamol, ni vacuno, ni nada. O sea, tenemos que pensar en lo cotidiano, ¿no? O sea, por algo es que la ciencia, la medicina ha avanzado. Y que los medicamentos reporten efectos adversos no es malo. Al contrario, es estupendo que lo hagan, porque para que un medicamento pueda salir a la venta y que nosotros podamos encontrarlo, se han hecho muchísimas pruebas en población para poder saber que es seguro. Y los gobiernos, los consejos de salubridad de cada uno de los países, tiene diferentes filtros que permiten ver si un medicamento es seguro o no es seguro y si puede salir al mercado o no puede salir al mercado. Imagínense que a veces, a pesar de todas estas muestras que se hacen, de que se prueban en muchísimas personas, en verdad, en miles de personas antes de poder salir a la venta, a veces puede haber efectos adversos inesperados. Entonces, todos los laboratorios tienen la obligación de reportar los posibles efectos adversos que pudieran tener en la población. Y eso está bien, porque siempre tenemos que tomarlos en cuenta. Pero los efectos adversos regularmente son mínimos. Los que pueden presentarse no es algo común y es un medicamento seguro, ¿no? Entonces, este es el ejemplo. Eso puede pasar con cualquier medicamento. Y por supuesto que con los antidepresivos también. Ahora, muchos me dirán, pero las plantas, o sea, las plantas no causan efectos adversos. Error. Por supuesto que cualquier cosa que nosotros ingiramos, tomemos o lo absorbamos de alguna manera, nos lo untemos, a lo mejor lo aspiremos, puede tener un efecto adverso en nuestro cuerpo y en nuestro organismo. Puede tener un efecto positivo, pero también puede ser un efecto adverso. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, las plantas pues no están sometidas a toda esta serie de estudios controlados y bueno, por lo menos aquí en México no tienen la obligación de reportar, ¿no?, todos los efectos adversos que podrían tener en las personas. Pero también podemos intoxicarnos con una planta, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque en verdad lo escucho muchísimo. No, es que yo por eso mejor me echo mis
test de los 7 azares y ya con eso no tomo antidepresivos. Y la verdad es que lo estamos haciendo la mayoría de las veces por prejuicio y por desinformación. Es mucho mejor saber lo que puede pasar a decir, yo lo ignoro y entonces me hago como que no pasa nada, ¿no? O sea, es mucho mejor tener más pruebas y tener las cosas más controladas y seguras como en un medicamento, a diferencia de una planta que de repente no sabemos ni en qué dosis, ni si nos va a intoxicar o no, si podemos ser alérgicos a esta y además de eso, si realmente va a tener el efecto que nosotros necesitamos en nuestro cuerpo. Bueno, ahora sí, después de toda esta retórica acerca de los efectos adversos, vamos a hablar de los principales efectos adversos que pueden tener los antidepresivos. Y realmente son efectos adversos que no son tan comunes. Hoy vamos a hablar de los efectos adversos más frecuentes y que vamos a ver que no son tan complicados. ¿Cuál creen que sea el más común? Bueno, los antidepresivos pueden llegar a causar efectos adversos gastrointestinales, como la mayoría de los medicamentos que nosotros ingerimos por vía oral, ¿no? Y esto puede ser a veces aunado a factores que nosotros ya tuviéramos. Por ejemplo, si ya tenemos colitis, si ya tenemos gastritis, esto podría en un momento dado hacer que fuéramos más frágiles, que a lo mejor se irritara nuestro estómago con mayor facilidad. Hay personas que a veces pueden llegar a presentar náuseas, vómito, diarrea, estreñimiento, dependiendo del medicamento, pero no es lo común. De hecho, uno de los causantes, por ejemplo, de la famosa colitis nerviosa que ustedes han escuchado muchas veces, es la ansiedad. Y el tratamiento de elección, ¿qué creen que son? Los antidepresivos. Entonces, no porque yo diga, ay, tengo colitis, entonces pues no me voy a tomar nada de antidepresivos. No, no están contraindicados, pero tendríamos que tomarlos en cuenta, estos efectos adversos. Segundo efecto, que en lo personal es el que yo he visto con mayor frecuencia, son alteraciones en el sueño. Ustedes aquí los invito a que vean un video que tengo acerca de los antidepresivos, sobre lo positivo de los antidepresivos, pero yo ahí les platicaba que la mayoría de las veces o la mayoría de los antidepresivos se indican por la mañana. Aún así, hay personas a las que les da sueño y ese es un efecto adverso que yo sí he visto con bastante frecuencia, que aunque en teoría son medicamentos que no dan sueño, a excepción de algunos, hay gente que le dan sueño, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se puede disminuir? Cambiándolos de horario, ¿no? Cuando es necesario, el hacer y pasarlos a la noche. Ahora, digo alteraciones en el sueño porque también hay personas que por el efecto activador que tienen les pueden causar un poco de insomnio. Entonces no es así como que, entonces para que no me dé sueño siempre me los voy a tomar en la noche. No, siempre hay que atender a como nos lo diga el psiquiatra porque hay algunos antidepresivos que es preferible tomarlos en la mañana y otros tomarlos en la noche. Es decir, hay algunos que ya se sabe que pueden causar más sueño y otros que pueden tener un efecto activador mayor. Pero puede haber efectos adversos, es decir, a veces hay personas que les pasa al revés, o les da sueño o les quita el sueño. No es común, pero puede pasar. Alergias. Como lo veíamos en el ejemplo del paracetamol, todos podemos ser alérgicos a cualquier cosa. No me dejarán mentir, pero por ejemplo, hay personas que dicen yo soy alérgico al polvo, a los ácaros, a los piquetes de araña. O sea, podríamos ser alérgicos a cualquier cosa. Y hay personas que dicen yo no soy alérgico, pero a nada, ¿no? O sea, casi me puedo untar manteca y no me pasa nada. Bueno, eso puede ser muy variable de una persona a otra. Hay muchos factores que pueden hacer que nosotros seamos hipersensibles a un medicamento, pero ¿por qué no? Podríamos ser hipersensibles a un antidepresivo y eso podría ser una indicación para no tomarlo. Ahora, que yo sea alérgico o hipersensible a un antidepresivo, eso no significaría que fuera yo alérgico a todos los antidepresivos. A veces hay personas que llegan a tener hasta alergias, fíjense, a los colorantes que se utilizan para hacer las tabletas o las cápsulas o cosas de ese tipo y no precisamente a los medicamentos. Entonces hay que verlo caso por caso. No es común, pero alguien podría ser alérgico. La función sexual, ¿no? O sea, esta parte, nosotros lo hemos dicho, la sexualidad es parte de nuestra vida diaria, no lo podemos dejar de lado. Y yo he visto que es algo que preocupa muchísimo a las personas sobre qué efectos adversos podría traer este medicamento en mi sexualidad. Y
tenemos que hablar sobre esto, ¿no? Hay muchas personas a las que no les da un efecto adverso de la sexualidad, ¿no? Al contrario, mejora su sexualidad. Porque como estamos diciendo que la mayoría de las veces se toman cuando uno está deprimido o cuando uno está ansioso, eso sí afecta nuestra libido, sí afecta nuestro rendimiento sexual, sí afecta nuestro apetito sexual. Sí puede llegar a afectar hasta las erecciones, ¿no? En el caso de los varones. Pero resulta que hay un grupo de personas que podría tener algunas alteraciones. Por ejemplo, la menorrea, ¿no? Hay mujeres que pueden tener alteraciones en su ciclo menstrual justamente por el uso de los antidepresivos. Y no es porque estén teniendo un efecto hormonal. Hay personas que dicen, es que son hormonas. No es que son hormonas. Es que recuerden que todo está interconectado y a veces puede haber personas que tuvieran alteraciones en el ciclo menstrual. A veces hay personas que regulan su ciclo menstrual justamente cuando disminuye la ansiedad. Y eso es muy frecuente también. ¿Qué otro efecto adverso podemos tener? Por ejemplo, a veces hay una disminución en la libido. Así como les platico que hay personas y que la mayoría aumenta la libido, hay personas que sienten que disminuye su deseo sexual, tanto hombres como mujeres. En esos casos hay varias opciones. Una, a veces esperar un tiempo, porque puede ser algo temporal. Es decir, no es que, empecé a tomar antidepresivos, se me quitó el deseo sexual y entonces ya todo está súper mal. No va así. Regularmente hay que ver si nuestro apetito sexual nos había disminuido desde antes, si realmente hay una coincidencia con el uso del antidepresivo y si esto disminuye o digamos como que se regula después de un tiempo de estar tomando el tratamiento. De no ser así, por ejemplo, se puede cambiar a otro antidepresivo, porque no todos los antidepresivos tienen el mismo efecto sobre nuestra sexualidad. Entonces, eso podría como manejarse de esa manera en el caso de las personas que les sucediera. Y otro efecto adverso que puede tener en los varones es el retardo en la eyaculación, ¿no? Entonces, para algunos hombres esto puede ser muy molesto, pero fíjense, eso es interesante. También puede llegar a ser un tratamiento, por eso algunos antidepresivos que causan mayor retardo en la eyaculación pueden utilizarse como auxiliares en personas que tienen eyaculación precoz. Entonces, ahí sería hasta un efecto terapéutico. ¿Cuándo es el problema? Cuando yo no soy eyaculador precoz y realmente me está causando retardo en la eyaculación, porque pues puede causar a veces problemas hasta en la pareja, ¿no? Si hay una mala interpretación de esto. Por eso es importante que si pasan este tipo de alteraciones, siempre decírselas al psiquiatra. Tampoco decir, ya no me lo voy a tomar, debe de ser esto, porque igual ni era eso, ¿no? O sea, hay que hablarlo, hay que explicarlo y ver si es necesario el cambio del medicamento o si es algo que va a disminuir con el tiempo. Porque también existiría esa posibilidad, que como que haya un reordenamiento en esta situación y el efecto adverso disminuya, pero también podría ser necesario cambiar el antidepresivo. Ahora, son efectos adversos que son reversibles, ¿no? Tampoco digamos, pues ya me pasó y entonces ya siempre va a ser así. No es de esa manera. Recuerden que los medicamentos tienen una vida media, es decir, un tiempo que están en nuestro cuerpo y que después nosotros los desechamos, ¿no? Entonces los efectos que tienen tampoco son de forma perdurable y que nos vayan a durar semanas, meses, años, ¿no? Por unas cuantas tomas o por haberlos presentado por algún tiempo. Cambios en el apetito, ¿no? Hay que hablar sobre esto. De hecho, ustedes pueden ver, aquí tenemos, hay un video. Los invito a ver un video que tengo justamente de comer por ansiedad. Y entonces está siempre ese sube y baja, ¿no? O sea, ¿los antidepresivos me hacen engordar o los antidepresivos me ayudan a bajar de peso? Bueno, depende. Y por eso se puede considerar un efecto adverso. Hay personas a las que no afecta en lo más mínimo en su apetito los antidepresivos. Hay muchas personas a las que les aumenta el apetito. Y eso hasta cierto punto es bueno, porque a veces las personas cuando están realmente deprimidas dejan de comer. La comida no se les antoja, no les sabe rica, no les dan ganas de comer, hay pérdida de peso por la depresión. Y entonces es un efecto positivo que uno tenga mayor apetito. Ahora, no todos los antidepresivos causan mayor apetito y no todos los antidepresivos causan mayor apetito en todas las personas. Hay algunos que pueden provocar mayor y hay otros que no. Por otro lado, hablamos de cambios en el apetito, porque también hay personas que pueden disminuir un poco su apetito.
Y entonces ahí es cuando hablamos de personas, por ejemplo, que comen de forma impulsiva o por atracón. Ahí hablamos de personas que comen principalmente en exceso por ansiedad y es muy frecuente. Y ahí hay ciertos antidepresivos que no se considera un efecto adverso que de repente ayuden a no comer tanto. Es decir, baja el apetito porque baja esa impulsividad por comer. Por ejemplo, las personas que tienen atracones, ¿no? O sea, que de día andan así como muy tranquilos y ya en la noche cuando están en la casa solitos se pueden comer hasta una pizza entera, ¿no? O sea, muchísimo. Estamos hablando de atracones y ahí los antidepresivos son muy útiles. Y no sería un efecto adverso, al contrario, sería un efecto terapéutico. Como conclusión, ¿pueden causar cambios en el apetito? Sí. ¿Hay personas a las que pueden aumentar de peso? Sí. Sí puede ser un efecto adverso, pero no de todos los antidepresivos, no en todas las personas y no en la misma medida. Ahora, vamos a hablar de un caso, vamos a llamarlo especial de los antidepresivos, que es justamente hablar sobre el trastorno bipolar, ¿no? Y por eso hago muchísimo hincapié, que aunque yo les digo, los antidepresivos son medicamentos súper seguros, pueden ayudarnos muchísimo. Nunca, y yo diría ni siquiera un paracetamol, pero menos un antidepresivo, debe utilizarse sin la prescripción médica, de preferencia por parte de un psiquiatra. Porque existen casos, vamos a llamarle especiales, en que nosotros podemos llegar a tener un efecto adverso por un antidepresivo. Es decir, hay personas que, por ejemplo, tienen trastorno bipolar y no lo sabían, ¿no? El trastorno bipolar no es tan común, pero estamos hablando que alrededor del 1% de la población pueden tener trastorno bipolar. Es decir, de 100 personas que tú conozcas, una persona tiene trastorno bipolar. Y esa persona que tiene trastorno bipolar, si no lo sabe, si nunca había tenido un brote, y llega a tener un episodio de depresión y se toma un antidepresivo o se lo automedica porque se lo mandó la tía Chonita y a ella le cayó bien, podría llegar a tener un cuadro de manía y, como quien dice, iniciar o despertar el trastorno bipolar, ¿no? El uso de los antidepresivos en las personas que tienen trastorno bipolar debe hacerse con mucho cuidado, tiene indicaciones muy específicas. A veces está contraindicado, puede utilizarse solamente en ciertos tipos, con ciertas combinaciones y algunos antidepresivos. Una persona que tiene trastorno bipolar y toma un antidepresivo podría tener un cuadro de manía secundario. Si tienes dudas sobre el trastorno bipolar, te voy a dejar aquí en la liga donde hablo y explico qué es el trastorno bipolar, porque hay un montón de prejuicios de qué es el trastorno bipolar, para que sepamos, ¿no?, a qué nos referimos con esto y saber que por eso es que es una de las razones por las que no se deben de utilizar así de, ay, me lo tomo y no pasa nada, porque ahí estarían prácticamente contraindicados o deberían de utilizarse con muchísimo cuidado. Y bueno, amigos, estos son los efectos adversos principales que yo podría hablarles de los antidepresivos. Si ustedes hacen una apuesta conmigo y se meten a Google y empiezan a buscar chorrocientos mil efectos adversos y un montón de antidepresivos, bueno, podrían encontrar muchísimos, porque recuerden que aparte es un grupo de medicamentos súper variado. Pero en general, el día de hoy yo les hablé sobre los antidepresivos más utilizados, los llamados ISRS o inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, que son los más nobles, que son los que más utilizamos los psiquiatras y que son de los que tienen menos efectos adversos, porque son muy seguros y además de esto ya hay muchísimos estudios que nos han comprobado que se pueden utilizar de una manera efectiva. Entonces, amigos, espero que este video les haya gustado. Recuerden, no se automediquen, pero tampoco tengan temor a acudir con un psiquiatra cuando sea necesario, porque la depresión y la ansiedad principalmente es algo que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento de nuestra vida. Les mando un fuerte abrazo, muchos besos y nos vemos en el próximo. Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues aquí saludándolos y por supuesto que el día de hoy vamos a hablar de un tema que creo que para ustedes es súper importante, que es hablar de antidepresivos, pero no solamente. En otros videos hemos hablado de cómo tomar un antidepresivo, de cuál puede ser la mejor opción. Hoy vamos a hablar de qué pasa si un día, ¡catapum!, suspendo los antidepresivos. O sea, si pasaría algo si lo suspendo de manera muy lenta, si pasa algo diferente si lo suspendo de forma abrupta, si hay una diferencia entre uno y otro antidepresivo. Así es que hoy vamos a platicar sobre algo que se llama el síndrome de discontinuación de antidepresivos. Quiero que lo tengan muy en cuenta en su cabeza, porque si tú estás tomando un antidepresivo, tienes que saber qué es esto.
¿vale? En primer lugar, ¿qué pasa si yo suspendo un antidepresivo? Se los juro que se los he repetido millones de veces en la vida, pero es muy importante que si tú estás tomando un antidepresivo, no lo suspendas hasta que tu médico o tu psiquiatra te lo indique. Digo que de preferencia sea tu psiquiatra porque son los médicos especialistas que tienen mayor experiencia justamente en este tipo de psicofármacos, ¿de acuerdo? Pero bueno, es algo importante que aunque tú lo estés tomando, que de repente digas, creo que no me está funcionando, creo que no me está cayendo bien, creo que me da sueño, lo que ustedes se imaginen, esa no sea una razón para que tú lances la cajita por el aire y ya no te lo tomes, sino que es importante que se lo avises al médico, ¿vale? Sí puede pasar algo si lo suspendes, ¿ok? Eso es importante. Ahora, ¿cuáles son los principales riesgos que podemos tener? Bueno, en primer lugar, hemos platicado en otros videos, es importante tomar este tipo de medicamentos por un tiempo, que la mayoría de los tratamientos son prolongados, porque eso nos disminuye el riesgo de poder tener una recaída del cuadro de ansiedad o depresión, principalmente por el que nos lo hayan recetado, ¿ok? Entonces, esa será la primera razón por la que no lo debes de suspender. Pero al principio les hablaba yo acerca del síndrome de discontinuación de antidepresivos y ese es un riesgo que se puede tener si tú estás tomando un antidepresivo. Hay algunos que tienen menos riesgo y otros que más. Ahorita vamos a enumerar cuáles son los con los que tenemos que tener mucho más ojo, pero en general cualquier antidepresivo podría tener un riesgo de tener o de causar en una persona un síndrome de discontinuación, en especial si lo suspende así como paz de golpe, así de, no, estoy tomándome ahorita 100 miligramos de paroxetina y ya el día de mañana digo, ya no me voy a tomar más. Okay. Si haces eso, definitivamente te estás poniendo en un riesgo, ¿vale? ¿A qué nos referimos con el síndrome de discontinuación de antidepresivos? Bueno, en primer lugar también es importante, con los únicos antidepresivos que tenemos que tener un poquito de más ojo y que diríamos, ahí sí puede haber un efecto secundario grave al suspenderlo, son estos antidepresivos que pertenecen al grupo de los IMAOs o inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿ok? Por buena suerte son antidepresivos que prácticamente ya no se utilizan. Por ejemplo, puedo comentarles que en los años, que no tengo tan poquitos, el Botox ayuda, ¿no? No tengo tan poquitos, pero de que tengo en la práctica clínica, jamás he recetado un IMAO, ¿de acuerdo? Es algo que ya prácticamente no se utiliza, pero esos antidepresivos, por la forma en la que trabajaban justamente sobre la monoaminoxidasa, podían hacer que se tuviera un riesgo grave si la persona llegaba a suspenderlo de golpe, ¿ok? Pero bueno, estos antidepresivos ya casi no se utilizan, pero tenemos muchos otros que sí los utilizamos en la vida cotidiana. Antidepresivos que pertenecen al grupo de los tricíclicos, de los ICRS, de los duales y algunos otros atípicos. Entonces, todos esos otros no nos van a causar efectos graves, ¿ok? No nos van a causar efectos graves si los suspendemos, pero sí nos podemos llegar a sentir un poquito mal, ¿ok? ¿Qué es a lo que nos referimos con el síndrome de discontinuación de antidepresivos? Que podemos llegar a tener unas sensaciones desagradables cuando suspendemos, dejamos de tomar el antidepresivo o nos lo intercambian por otro, especialmente cuando nos cambian de grupo. Por ejemplo, si estamos tomando un ICRS como sertralina y de repente nos empiezan a dar venlafaxina o viceversa, ¿de acuerdo? Ahí puede ser más frecuente, o si estábamos tomando un antidepresivo y lo dejamos de tomar, ¿ok? ¿Cuáles son los principales síntomas que pueden dar este síndrome de suspensión de antidepresivos? Pues podría ser, por ejemplo, tener mareo, dolor de cabeza, náusea. Hay algunas personas que empiezan a tener un poco de ansiedad, insomnio, también hasta sueños, como sueños desagradables, pesadillas, sueños vívidos, o sea, como malestares en general en el dormir o sentirse muy cansado, ¿de acuerdo? Eso es algo que puede llegar a pasar con la suspensión. Ahora, es importante saber cómo podemos evitar eso, ¿no? Ahorita vamos a platicar por qué pasa, pero lo que quiero que recuerden y que así, antes de que por los que se vayan a salir a la mitad del video, que no deben hacer eso, pero que podrían hacerlo, es que recuerden por qué tengo estas tortuguitas aquí, mis queridos amigos. Algo que es importante es pensarlo de una manera tortuguesca, ¿ok? Si ustedes están tomando un antidepresivo y lo suspenden de golpe, por la razón que a ustedes se les ocurra, tienen un riesgo mayor de poder tener un síndrome de discontinuación de antidepresivos, ¿ok? Pero si ustedes suspenden el antidepresivo de una manera tortuguesca, bajo la indicación de su médico, definitivamente eso va a hacer que tengan mucho menos riesgo de tenerlo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que la tortuguita siempre nos acompaña, salió de aquí de la nada, ya se va a ir a dar la vuelta por ahí, pero tenemos que tomarlo en cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que piensen en situaciones de antidepresivos, oye, Fanny, me estás diciendo que eso, ¿cómo lo puedo? O sea, así como les digo, oye, para que sea más tolerable un antidepresivo hay que iniciarlo de una manera lenta, también para que no tengamos riesgo de este síndrome de suspensión por antidepresivos, hay que suspenderlo de una manera
despacito, ¿de acuerdo? Tortuguesca, ¿ok? Entonces, recuérdenlo y ténganlo muy en cuenta. Ahora, ¿qué factores de riesgo o qué va a hacer que una persona con mayor frecuencia pueda tener este tipo de síndrome? Ya dijimos de mareo, ansiedad, insomnio, etcétera, cuando suspende el antidepresivo. Bueno, en primer lugar, ya dijimos la suspensión abrupta. Si lo suspendes de golpe, puede ser más fácil que esto te pase. Por otro lado, también las personas que tienen muchos olvidos en cuanto a los medicamentos, ¿de acuerdo? Yo les digo, los antidepresivos la mayoría de las veces no se tienen que tomar varias veces al día, pero sí es muy importante tomarlos diariamente. Ahorita vamos a platicar que como todos los medicamentos, los antidepresivos tienen una vida media, es decir, un tiempo en el que tardan en metabolizarse y tener un efecto farmacológico o un efecto terapéutico en nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? El tiempo que andan ahí en nuestro cuerpecito. Esa vida media va a ser súper importante porque va a haber algunos que al tener una vida media más cortita, con mayor facilidad van a poder causar este síndrome, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Si tú estás tomando un antidepresivo, tómatelo todos los días, ¿ok? No se vale de, ay, es que me fui el fin de semana con la tía y se me olvidó y no me lo tomé. No, ay, es que resulta que, o justamente me fui a mi trabajo y como no desayuné, entonces, ay, no me lo tomé. O sea, pasan muchas cosas de este tipo. Yo lo vivo todos los días con mis pacientes, también con ustedes que me escriben directamente en las redes. Entonces, por favor, hagan lo posible. Ustedes iniciaron ese tratamiento y se requiere de mucha paciencia y constancia y tomarlo diariamente. Otros factores de riesgo, por ejemplo, va a ser que seamos mujeres, ¿no? O sea, bueno, las mujeres nos pasan muchas cosas, de repente tenemos mayores factores de riesgo. Hay algunos estudios donde se ha visto qué población tiene más riesgo. Mujeres tenemos más riesgo de tener este síndrome de suspensión. Acuérdense que también esto va a depender mucho de la susceptibilidad. En un ratito en el video vamos a hablar de qué antidepresivos pueden provocarlo más, pero lo que también es una realidad es que algunas personas pueden ser más susceptibles a poder tener este síndrome de hipersensibilidad. Si ustedes, por ejemplo, llegaron a tener algún síndrome de abstinencia o de suspensión por algún otro tipo de fármaco, eso también los pone en un poquito más de riesgo de que les pueda pasar, ¿ok? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Ser mujeres, también estar en una edad adulta, alrededor de los 18 a los 44 años, es cuando más podemos llegar a tener este síndrome de suspensión de antidepresivos. Entonces también hay que tomarlo en cuenta. Curiosamente, adultos mayores, niños y adolescentes no les pasa tanto, ¿vale? Qué bueno, ¿no? Qué bueno, pero bueno, los adultos, que son los que más llegamos a tomar este tipo de medicamentos, nos puede llegar a pasar. Y bueno, también va a ser importante pensar en la dosis, ¿de acuerdo? Si nosotros, por ejemplo, no es lo mismo una persona que a lo mejor lleva 2 semanas tomándose 20 miligramos de fluoxetina, que es una dosis mínima terapéutica de fluoxetina y que solamente ha tomado 2 semanas el medicamento y que lo suspenda, a una persona que esté tomando 100 miligramos de paroxetina durante los últimos 3 años y que un día de la noche a la mañana diga, bye, ya me lo voy a dejar de tomar, ¿ok? La dosis es importante y también el tiempo. Entre más prolongado ha sido el tratamiento y también entre la dosis sea más alta la que estamos tomando, si nosotros lo suspendemos de golpe, estamos en mayor riesgo de poder tener este tipo de síndrome, ¿ok? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Pues no hay que hacerlo en especial. Si llevas ya 1, 2, 3, 4, 5 años tomando el antidepresivo y te tomas varias tabletas, pues no lo quites de golpe porque es mucho más probable que te pase este síndrome de suspensión de antidepresivos. Entonces, mejor despacito, ¿no? Ya dijimos tortuguescamente. Y vamos a continuar, ahorita ya vamos a venir a la parte de explicar por qué pasa y cuáles son los antidepresivos que puede ser más frecuente. Pero antes de eso, por favor, amigos, les recuerdo a todos los que no se han suscrito al canal de YouTube, definitivamente que se suscriban y que recuerden darle clic ahí en la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando hay un video nuevo, ¿vale? Aquí ya tenemos un tiempecito en el canal de Fanny Psiquiatra, siempre tenemos videos nuevos todos los domingos, así es que denle like, compártanlo con otras personas, suscríbanse porque esa es la manera de que esta información le llegue a mucha más gente, ¿vale? Y bueno, después de estos comentarios, vamos a algo que creo que es muy importante, que sepamos por qué pasa y además cuáles son los más frecuentes, ¿ok? A ver, ¿por qué pasa? Bueno, han hecho muchas investigaciones de saber por qué pasa este síndrome de suspensión por antidepresivos, ¿ok? Una de las características más importantes que han encontrado es que tiene que ver con la farmacocinética, es decir, con la velocidad y la forma en que el fármaco se va a digerir dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Hablaba yo hace ratito acerca de las vidas medias, es decir, la vida o el tiempo que nuestro fármaco que nosotros tomamos va a estar vivo dentro de nuestro cuerpo. Entonces,
¿Qué pasa? Que los medicamentos que tienen una vida media más corta o aquellos antidepresivos que duran menos horas en nuestro cuerpo, curiosamente, van a tener un mayor riesgo de poder tener un síndrome de suspensión por antidepresivos. Por ejemplo, está muy claro, aquí para los que de repente me preguntan acerca de la fluoxetina, que hace un tiempo hice un video que se llamaba Los 8 superpoderes de la fluoxetina. Este tendría que haber sido un superpoder que pusiéramos ahí, porque la fluoxetina, a pesar de ser un antidepresivo tan viejito, pues resulta que la fluoxetina tiene muy bajo riesgo de producir este síndrome de suspensión por antidepresivos. ¿Y por qué razón? Por la vida media, ¿de acuerdo? La fluoxetina tiene una vida media larga, mucho más larga que otros medicamentos que están dentro de su mismo grupo, como por ejemplo la paroxetina. Cuando se han hecho comparaciones entre fluoxetina y paroxetina, la paroxetina es mucho más frecuente que pueda producir un síndrome de suspensión por antidepresivos. La sertralina está como que ahí en el medio y la fluoxetina es muy raro que lo produzca, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde han visto, oye, la vida media del medicamento tiene mucho que ver. Y yo, por otro lado, lo que influye mucho es la forma en la que actúa nuestro cerebro. Acuérdense que yo les he dicho, siempre decimos, bueno, pues actúa sobre serotonina, pero ya dijimos, aunque sean o pertenezcan al mismo grupo, no actúan de la misma manera. Por ejemplo, la fluoxetina es un antidepresivo que requiere tener un metabolito activo, es decir, tú tomas la fluoxetina y no es propiamente la fluoxetina la que hace el efecto, sino una fluoxetina, vamos a llamar modificada, que se activa dentro del organismo. Eso es diferente en la paroxetina, que no requiere este paso, y entonces eso hace que su metabolismo sea diferente, y curiosamente esto es algo que se ha visto que puede causar mayor riesgo de que la persona tenga este síndrome de suspensión por antidepresivos. También, por ejemplo, otros factores importantes es la forma de eliminación, ¿de acuerdo? La forma en la que eliminamos un medicamento, hay medicamentos que se eliminan más rápido, que se eliminan más lento, y también eso puede influir en que nosotros podamos tener este síndrome con mayor frecuencia. Otra cosa importante es justamente, decíamos, la forma en la que actúa en el cerebro. Por ejemplo, gran parte de los antidepresivos, por ejemplo, también hasta los antidepresivos duales, van a tener una acción colinérgica, ¿de acuerdo? Acuérdense, hemos dicho, no es que te tomes un antidepresivo y solamente actúa de manera puntual sobre una parte, sino que más bien actúan en manera de cascada sobre muchos neurotransmisores y diferentes vías neuronales. Entonces, todas estas acciones colinérgicas y anticolinérgicas pueden provocar que tengamos este tipo de síntomas en la suspensión. Fíjense, a veces no solamente la acción propiamente sobre serotonina, sino sobre otras moléculas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, vamos a ver que la forma en la que actúan los antidepresivos, por supuesto que va a hacer que unos sea más fácil que den este síndrome de suspensión. Ahora, oye, Fanny, sí, ya me dijiste cómo, cuándo, pero dime cuáles, ¿no? O sea, dime cuáles son los que pueden pasar. Bueno, en primer lugar ya dijimos, IMAOs tienen mucho más riesgo, ya dijimos que prácticamente no se prescriben, esos tienen mucho más riesgo y gravedad, ¿vale? Entonces esos, bueno, los descartamos, pero es importante mencionarlos. Por otro lado, antidepresivos tricíclicos parecidos a medicamentos como imipramina o amitriptilina, pueden llegar a tener este riesgo de causar síndrome de suspensión por antidepresivos, más que, por ejemplo, ISRS, ¿ok? Ahora, si nos vamos a lo que prescribimos en la mayoría de los pacientes hoy en día, ISRS como sertralina, paroxetina, fluoxetina, citalopram, u otros medicamentos como los duales, como venlafaxina, desvenlafaxina, duloxetina, o, por ejemplo, los atípicos, medicamentos como agomenatina o bupropión o mirtazapina, bueno, ¿cuáles son los que les va más mal? Paroxetina entre los ISRS, ¿de acuerdo? Paroxetina tiene un riesgo mucho mayor de llegar a causar síndrome de discontinuación por antidepresivos, y los duales, ¿de acuerdo? Medicamentos o antidepresivos como venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina, justamente por su mecanismo de acción, se ha visto que pueden llegar a tener más este síndrome de suspensión o discontinuación por antidepresivos, ¿vale? Aquí les muestro esta tablita, es una tablita que me gusta mucho porque justamente ahí se ven un estudio en donde se vieron 15 antidepresivos que se compararon para saber cuáles eran los que más podían causar este síndrome de suspensión por antidepresivos. Si se dan cuenta, hasta los atípicos como mirtazapina, antidepresivos como citalopram, fluoxetina de los viejitos, casi no lo provocan, y los que se van un poquito más hacia el otro lado son paroxetina, venlafaxina, desvenlafaxina y duloxetina, ¿vale? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta. Ahora, eso no significa que digas, no, entonces a mí me mandaron, no sé, venlafaxina y me va a pasar y demás. No, en general,
cualquiera de las personas que estén tomando un antidepresivo, aunque sean de los del otro lado, o sea, no deben de suspenderlo de golpe, ¿vale? Eso es como regla general. Segundo, es importante tomarlo todos los días, ¿no? Algo que yo he llegado a ver, en especial pacientes que toman venlafaxina, desvenlafaxina y demás, es que a veces cuando se les olvidan las dosis, porque lo que ustedes se puedan imaginar, les llega a pasar estas sensaciones, ¿no? Como de malestar, de ansiedad y demás. Cuando los reinician, entonces eso hace que los síntomas se quiten. Entonces, en general, todos los antidepresivos, no hay que suspenderlos de golpe, no hay que dejar de tomarlos, más bien hay que tomarlos todos los días, pero en especial si tú estás tomando desvenlafaxina, venlafaxina, duloxetina o paroxetina, tienes que tener más cuidado, ¿de acuerdo? No significa que sea una razón para que modifiques el tratamiento, es un muy buen tratamiento, son muy buenos antidepresivos, por ahí les recomiendo, tengo varios videos sobre estos antidepresivos justamente, tienen indicaciones muy precisas, pero no debes de suspenderlos de golpe, ¿vale? Tómalo muy en cuenta porque no queremos que nos den un síndrome de suspensión por antidepresivos. ¿Va que va? Pues bueno, amigos, espero por supuesto que este video les haya gustado, que les haya servido para resolver estas dudas. Por favor, ustedes cuéntenme si les ha pasado algo similar, si a lo mejor han tenido algún problema en tomar algún antidepresivo. También díganme de qué otros temas quieren que hablemos aquí directamente en el canal. Y por supuesto, yo les mando todo mi cariño. Yo soy Fanny Psiquiatra. Muchas gracias por ver este video. Síganme en todas las redes y nos vemos en el próximo. Bye.